Lo primero, y hago aquí, cojo testigo de Iván y sus apariciones en el referente, donde prometió que íbamos a haceros esta pregunta, ¿no? Viene un inversor que no sabe de nada y le tenéis que convencer de por qué es interesante invertir en AgriFood Tech. José Luis, venga. Pues a un inversor, para convencerle, lo primero que hay que decirle es que va a ganar dinero y que va a ganar dinero pues con relativamente poco riesgo. Es un sector de inversión que está empezando. Por lo tanto, yo creo que hacer tener esa certeza es muy complicado. Sí que es verdad que es un sector que está creciendo, que se está desarrollando de una forma muy, muy rápida y las oportunidades que va a tener un inversor para salir y para multiplicar su inversión, a priori, aparentemente van a ser muy, muy altas y muy razonables. Pero nosotros estamos trabajando con una segunda derivada de este entorno, que es la sostenibilidad. El sector agroalimentario se encuentra en esta revolución tecnológica, no por gusto y no porque tocara, sino porque realmente el escalado del sistema agroalimentario para satisfacer las necesidades de consumo de alimentarias de la población va a ser insuficiente o está ya en límites. Por tanto, es necesario producir muchísima más comida de la que se está produciendo hasta ahora. Y además hay que hacerlo teniendo en cuenta el gran efecto del cambio climático. Hay que hacerlo con un consumo menor de agua, con un consumo menor de recursos, con una huella de CO2 mucho más reducida y además, si es posible, con un perfil nutricional mejor para el consumidor. Por lo tanto, es una inversión que a mí no me gusta caracterizar la inversión de impacto, pero que sí que tiene ese ángulo de inversión que aporta un segundo valor añadido y que permite que no solamente se pueda tener una rentabilidad económica, sino que además estemos ayudando al desarrollo de nuestro sistema alimentario, al desarrollo de la sociedad. Animaros. Yo puedo dar paso, pero... Bueno, a lo que ha dicho José, sumar, es verdad que es un sector en el que yo creo que ha entrado más tarde que otros tipos de sectores en lo que es la digitalización del propio sector, ¿no? Pero somos punteros. En España somos la segunda potencia europea, ¿no?, en el sector agroalimentario. La sexta a nivel mundial. Todas esas empresas líderes o que nos hacen ser segundos a nivel europeo se tienen que digitalizar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que hay campo suficiente como para que los inversores obtengan esa rentabilidad en este sector, aunado a todas estas características y cualidades que ha comentado José, que sabe exactamente por qué procede del sector, pues yo creo que hace que el sector sea súper atractivo. Si a eso sumamos que hay políticas como las que nos han atraído a nosotros aquí a este sector, a dinamizar un poco el ecosistema, vemos que yo creo que puede ser uno de los sectores clave a corto y medio plazo. Sí, yo añadiría por mi parte dos aspectos que creo que son relevantes. El primero de ellos es que hasta ahora las inversiones que se han producido en el sector alimentario han venido todas por lo que sería la comunicación, lo que sería la digitalización. Es decir, el teléfono móvil ha hecho que se concentren casi todas en los globos y todo lo que sería el delivery. Esto ha dicho, oye, pues el sector alimentario es este tipo de inversiones, pero ahora está empezando a moverse hacia atrás. De hecho, ya no se habla de food, sino se habla de agri-food, se habla de agro, es decir, está todo el rato moviéndose hacia el principio de la cadena porque las oportunidades están ahí. Es un sector donde efectivamente ha llegado la biotecnología para quedarse, todos los procesos de fermentación, todos los procesos que tienen que ver con la mejora de alguna manera de los principios activos, con la aparición de nuevas fuentes de proteínas, está haciendo que surjan espacios donde antes no había prácticamente, no estaban mirando las multinacionales. Efectivamente, como dice José Luis, es fruto porque la población no quiere comer sopas y quieren comer proteínas y por tanto toda esa gente necesita algo que comer, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una oportunidad y va a haber un momentum, ¿vale? Como me gusta decir a mí, es un momento que ha habido en otros sectores, como en el sector de las energías renovables lo ha habido, o en el sector del transporte lo ha habido, o en el sector de las comunicaciones, el sector de la alimentación ha llegado más tarde, ha empezado por el delivery, pero se va a ir moviendo, como vais a ir viendo en los próximos años, hacia la base, hacia la generación de producto. Y eso va a generar muchas oportunidades en países transformadores como España y en empresas de alguna manera de generación de producto, como puede ser la agricultura española. Fijar que la alimentación en España está muy ligada a empresas familiares
y empiezas para unidades que tienen de alguna manera productos, es decir, que tienen campos o que tienen de alguna manera el acceso a la fuente. Y eso en otros países no pasa. En Holanda, por ejemplo, no hay tanta generación no hay tanto acceso a la producción y en cambio está habiendo una transformación muchísimo más rápida. Por lo tanto, yo creo que España tiene una oportunidad de cogerse este tren o de alguna manera pues se va a quedar detrás como le ha pasado en otros sectores. Por lo tanto, yo si fuera un inversor diría, bueno, pues que está en un momento adecuado, en el país adecuado y seguramente con los inversores adecuados. A mí me gustaría deciros que yo lo veo de otra forma. Yo soy patrono de la Fundación Intec, que nace hace 4 años para ayudar a la industria agroalimentaria para introducir tecnología en el sector de la agricultura. Vemos el titular Agri-Food Tech. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de tecnología. Y cuando te pones a ver lo que lleva ocurriendo en los últimos, 6 años en Estados Unidos con los fondos de capital riesgo especializados en invertir en agricultura y tecnología o en alimentos y tecnología o en toda la transformación de la cadena de valor agroalimentaria, cómo se crean nuevos alimentos, la llegada de cultivos nuevos, la llegada de agricultura, de ganaderías nuevas. O sea, lo que está pasando es inconmensurable. Es decir, si solo vemos todas las inversiones que han ocurrido en Silicon Valley y en Israel en los últimos 6 años, en empresas afectadas por esto, lo que te das cuenta es que nos vamos a encontrar con unos volúmenes de inversión y de exits y de salidas a bolsa bestial. O sea, yo estoy desde la atalaya del Smart Agri-Food Summit que hacemos en Málaga cada año, viendo cómo el sector crece a una velocidad exponencial y los inversores acudirán a la llamada de la selva porque los retornos que se van a producir aquí difícilmente se van a encontrar en otros lugares. Y yo soy un ferviente defensor de la inversión en todo aquello que mejora los retos que tenemos como civilización, porque claro, tenemos que alimentar a la creciente población planetaria sin agostar los recursos naturales y eso lo que requiere es I+D, iniciativa privada para producir más con menos. Yo he tenido la oportunidad de estar medio mes en Israel conociendo todo el ecosistema y cuando ves lo que ellos son capaces de hacer con la gestión del agua y cómo cultivan en el desierto, es que te quedas loco. La necesidad hace virtud. Nosotros somos la huerta de Europa. Durante la pandemia se ha visto cómo los camiones españoles de fruta y verdura alimentaban una gran parte de Europa, que de otro modo hubiera habido una crisis alimentaria muy seria. Tenemos todo lo necesario para capitalizar esa oportunidad. Eso os cuento. Ahí a comentar una componente más, ¿no? Y es ese arraigo que tiene esta tipología de empresas al territorio también, ¿no? Por lo cual tiene una doble componente de lo que viene siendo la España vaciada, ¿no? O esa desertización de la España en general, ¿no? A las ciudades. Este tipo de proyectos hace anclar también empresas en ciertos territorios que normalmente no eran empresariales, ¿no? O sea, sí del sector agroalimentario muy tradicional, del sector primario, pero no de agrotec. Como ves, Antonio, yo creo que han salido bastantes cosas como para que los inversores se animen, ¿eh? Sí, no, está clarísimo que la verdad es que van a tener que hacerse una pequeña matriz de ventajas porque al final no se sabe muy bien qué es lo que va a pesar, a lo que va a pesar más. Pero entonces pasamos, digamos, como a una vez que me habéis convencido que mi dinero está a punto de salir del bolsillo,
y digo, venga, vamos a ver dónde meto yo la pasta. Con las cifras que hemos visto antes, ya empieza a haber una masa de oportunidades. Evidentemente, cada uno tendrá luego sus preferencias y mirará sus políticas de inversión. Pero, por ejemplo, escuchando, como hemos escuchado antes en la presentación a Josu, digamos, el tema de los insectos parece que está ya ahí. Ya veríamos si invertiríamos o nos los comeríamos, porque claro, aquí en esto del agrifood, ¿vale? Del agrofood, lo del food y lo del sabroso tiene mucho que ver. Pero a partir de ahí, ¿qué pensáis? ¿Dónde hay oportunidades? ¿Dónde podemos pensar, oye, el next big thing va a venir por aquí en este sector? José Luis. Yo creo que la proteína es clarísimamente el sector más caliente que hay ahora mismo y la proteína viene en distintas versiones. Tienes la proteína plant-based que ha tenido unos crecimientos altísimos en los últimos años. Tienes toda la parte de proteína desarrollada por cultivo celular, por clonación, para que nos entienda la mayoría del público. Y luego tenemos también la proteína generada por fermentación y por micelio. Hay muchísimos tipos de reemplazo de las proteínas animales y de pescado. Tiene otro ángulo la proteína que son los nuevos edulcorantes, colorantes y saborizantes más naturales, con unos perfiles más interesantes, y ahí es donde ahora mismo hay una actividad creciente y cada vez más importante. El delivery es muy errático, hay años en los que la inversión en delivery es enorme y otros en los que baja muchísimo, depende de si Deliveroo está en ronda, Uber Eats está en ronda y demás a nivel global. Yo creo que el área que en España veo más interesante es toda la parte de agricultura de precisión. Somos un exportador importante de productos agrícolas y, por tanto, es donde creo que hay una oportunidad más clara y a corto plazo. Y en agricultura de precisión empiezan a aparecer startups con un potencial altísimo. Nosotros estamos ahora en una ronda abierta con una de nuestras startups, Econoque, que tiene un sistema de producción de lúpulo en indoor, en Alcobendas, que los resultados son absolutamente espectaculares en calidad, en cantidad, en variedad y en diversidad. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos coger un área productiva concreta y aplicando tecnología, que en este caso es tecnología informática tradicional, entre comillas, estamos hablando de sensores, inteligencia artificial y automatismos, podemos convertir un cultivo en, por un lado, altamente sostenible y, por otro, con unos ratios de calidad altísimos. Entonces, en España yo creo que tenemos una oportunidad especial en el área de agricultura de precisión. En proteína, hay áreas que a mí me encantan, como por ejemplo el micelio. Me parece que es la proteína que va a sustituir carne y pescado con mayor seguridad o va a permitir incrementar el número de productos en esas áreas con proteínas alternativas, y es un tipo de proteína que ahora mismo no hay un líder mundial. Aquí contamos con algunas startups como Innomi, que están en Bilbao, que tiene un potencial altísimo también y una tecnología de cultivos y de bioreactores espectacular, y pienso que es un área que tiene un potencial enorme y que es relativamente asequible para nuestro entorno productivo. Bien. Pedro. Nosotros, Antonio, desde nuestro punto de vista, sí estamos viendo una cierta tendencia hacia, como bien dice José, agricultura de precisión y en concreto hacia el agua, ¿no? Esa optimización del agua también. De hecho, están surgiendo constantemente ahora nuevas aceleradoras, nuevas incubadoras, bien por corporates o por bancos, inclusive por fundaciones de bancos, hacia ese sector, ¿no? Por esa agricultura de precisión y esa optimización de ese recurso tan limitado como es el agua, ¿no? Recuerdo no hace mucho, a finales del año pasado, yo creo, con Pedro, en una jornada en un pueblo de Alicante que coincidíamos con un agricultor o con el representante de una cooperativa de agricultores de tomate y decía, joder, dice, si el agricultor español fuera tan serio, ¿no? O fuéramos capaces de trasladar toda la tecnología que tiene un tomate detrás, dice, al igual que tiene el iPhone, dice seríamos los reyes del mambo, ¿no? Dice, un tomate puede llegar a tener mucha más tecnología que el desarrollo de un terminal.
Y es cierto, y es verdad, lo que pasa es que no lo ponemos en valor, ¿no? Entonces, yo creo que eso que comenta José Luis es así, ¿no? Esa cultura de precisión es la que nos va a hacer transformar prácticamente cualquier sector dentro del sector agrícola. Sí, a mí me gustaría añadir que veo una enorme oportunidad cuando determinadas cosas que ofrece el sector se juntan y se hacen puzzles que son mejores la totalidad de las piezas que las partes, ¿no? Entonces estamos viendo cómo las granjas de insectos pues van a hacerse habituales en el paisaje, y la oportunidad de producir proteínas para la alimentación animal provenientes de granjas de insectos, de distintos tipos de insectos, y además que algunas especies sean autorizadas por la Comunidad Económica Europea, como ya ha sucedido, para tener los insectos y las materias primas derivadas de ellos, que pueden ser harinas, para mejorar nuestra salud y nuestra dieta, y se pueden incorporar a la dieta de la alimentación humana. Lo que yo veo es que con la biomasa de los desechos de la agricultura que nosotros tenemos, podemos hacer una suma de sumandos. Es decir, las explotaciones de insectos, con el desarrollo de toda la tecnología y todo lo que interviene ahí, se verá que hay ventajas en la masa crítica, en la optimización de esas explotaciones, y mucho va a tener que ver cómo das de comer a los insectos de la forma más eficiente. Entonces, puedes alimentar a los insectos con subproductos que tiene el campo, el agro, y después tienes la cercanía, ¿no? Luego produces insectos, generas harinas y derivados de varios tipos para alimentación animal y alimentación humana, y después hay subproductos de los propios insectos que sirven para cerrar el ciclo y son la naturaleza de los fertilizantes naturales que el campo necesita. O sea que yo veo que hay ahí unas oportunidades enormes, y la investigación está arrancando y hay un montón de modelos. Yo he visto una cosa que se está haciendo en China usando insectos que cuando lo vi me quedé loco. Es usar cucarachas en grandes centros para procesar las cucarachas, la basura humana de tipo orgánico, ¿no? Y entonces, pues se comían todo eso, hacían unos procesos, y entonces todas esas cucarachas generaban después, era como una solución ultra ecológica para manejar un problema de medio ambiente muy serio. O sea que todo lo que podamos soñar lo conseguiremos hacer. Sí, yo por añadir un poco de algunos topics que se han tomado, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el waste y con, de alguna manera, la recuperación de producto, y todo lo que tiene que ver con el impacto de la huella de carbono, son dos de los grandes topics que están encima de la mesa. Y debajo de eso, pues encuentras muchísimas oportunidades. Es cierto que España tiene una capacidad industrial muy potente, una capacidad agrícola muy potente, pero tiene que ir adaptándose a las demandas un poco que está demandando el consumidor. Y efectivamente el problema viene en que no es lo mismo lo que yo quiero comer que lo que mis hijos quieren comer, que lo que quieren comer mis padres, ¿no? Entonces, cuando analizamos muy bien al cliente, yo estoy trabajando principalmente en dos áreas que considero que son interesantes, por añadir algo diferente a lo que ha añadido José Luis, Alberto y Jesús, sino hay un área, por ejemplo, que sería todo lo que tiene que ver con reducción de azúcar, reducción de sal, todo lo que es quitar cosas al producto, ¿no? Para que el producto sea lo más clean label posible. Yo creo que es una tendencia que es imparable. La gente está en los supermercados, que la distribución moderna
nos impone alguna serie de productos, pues ahora la gente tiene capacidad de elegir y cuando no compra a través del supermercado, compra a través del Amazon o compra a través de otro tipo de plataformas y por lo tanto yo creo que va a haber una vuelta también en esa precisión de qué queremos comer cada uno, ¿no? Entonces yo creo que lo que los meal kits o todo lo que tiene que ver con los kits de nutrición especializados para cada persona, yo creo que esto es de moda y que va es imparable porque las necesidades de cada persona son diferentes y luego a medio plazo yo os diría que todo lo que tiene que ver con la genómica, ¿no? Nos va a empezar a llegar muchísimo dato, ya todos seguramente utilizamos un teléfono para correr y ese teléfono que usamos para correr seguramente lo podemos correlacionar con lo que comemos y si sabemos el deporte que hacemos, seguramente sabemos las calorías y los hidratos que consumimos y ese dato lo podríamos relacionar con lo que comemos y lo que nuestro cuerpo utiliza, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sería gestionar datos para hacer una dieta de precisión para lo que las necesidades que cada uno tiene, eso está súper cerca. Os digo que en 2 años, 3 años va a estar al cabo de todo lo que hacemos y seguramente nos va a dar muchísima información. Hombre, ya si nos vamos a la microbioma y otro tipo de información, pues eso nos lleva más lejos, ¿no? Por lo tanto, os diría que todos los kits de precisión en alimentación es una gran línea que va a venir a España y que ya está llegando. Y la segunda línea, efectivamente, todo lo que tiene que ver con los packagings. Todavía hay mucho que decir en el packaging. La listeria sigue siendo uno de los problemas principales de la industria alimentaria y en este sentido incorporar de algún tipo de, bueno, pues de envases que tengan ventajas y que aporten mantenimiento a los productos y efectivamente todo lo que tiene que ver con la recuperación de ingredientes. Nosotros, bueno, pues hemos apostado por esta línea claramente y tenemos un portfolio de varias compañías que están trabajando en estos 3 ámbitos. Sí, Pedro, quería aprovechar que tienes la palabra para continuar un poco con tus ideas y que nos dieras alguna pista, porque claro, como vosotros estáis justo en los conceptos, en esa fase tan temprana, algo que digas, que obviamente que puedas decir, que estamos trabajando en estos conceptos, en estas cosas tan tempranas, porque creemos que por aquí pueden venir. Y luego me interesa mucho también para los startuperos que nos estén viendo, cuando estás tan cerca del concepto y tan poco de la economía real, de facturar, etcétera, ¿cómo es la relación con vosotros? Sí, bueno, a ver, el estar tan cerca del concepto no te creas que es fácil porque, como bien tú te imaginas, aquí invertimos por obtener un valor y por obtener una rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, alguien te puede preguntar, oye, ¿y cómo inviertes en una cosa tan inicial y luego la llevas a mercado? Porque principalmente estoy siempre todos los días mirando las tendencias, es decir, estoy mirando a ver qué quiere el consumidor y ese consumidor qué quiere a corto, a medio y a largo plazo. Si me dijerais de imprimir comida, pues yo diría, oye, está muy bien, pero yo no veo a nadie que esté imprimiendo comida todavía. Eso seguramente será una tendencia que vendrá en 5 o 6 años y seguramente está muy bien posicionarse. De hecho, esta semana se anunció que se había levantado una ronda de 6 millones de euros en España en impresión de alimentos, ¿no? Y me pregunto, bueno, pues alguien se está posicionando en ese mercado, es un mercado que a largo plazo va a llegar, pero que hoy en día a medio o corto plazo no está. En cambio, hay mercados que a corto plazo van a eclosionar muchísimo más rápido. Y por lo tanto, la pregunta sería si eres un inversor de largo o de corto. Si eres de corto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el plant-based, como ha dicho antes José Luis, yo te diría que incluso ya ha llegado demasiado tarde. Nosotros hace 4 días hemos entrado en helados, por ejemplo, helados veganos, que era una categoría, helados veganos premium, que era una categoría que hasta ahora pues no había sido muy de los helados. En cambio, en lo que sería la producción de tiras de pollo o hamburguesa, entramos hace ya 2 o 3 años, porque veíamos una oportunidad. Entonces yo te diría, Antonio, que depende del momento en el que estés entrando en el sector. Hay áreas que ya están como muy masificadas y que vaya mucha gente y otras están muchísimo más nuevas, ¿no? Si yo te diría un dato en el que considero que va a haber mucha amplitud, es efectivamente la gestión de datos. Porque, claro, todo el mundo estamos comiendo y seguramente no a todos nos sienta por igual. En cambio, todos comemos la misma tortilla, nos bebemos la misma agua. Entonces, yo creo que la personalización va a ser un elemento que va a permitir, primero, que las compañías facturen un poco más y que tengan ese valor añadido. Luego, efectivamente, que tú te tomes los productos que tú necesitas y no otros, ¿vale? Y efectivamente que no tengas una dieta bastante equilibrada. Ahí han aparecido muchísimas compañías que están trabajando en este aspecto de la nutrición. Sabéis que la salud y la alimentación están muy, muy, muy cerquita. Y entonces yo creo que en este sentido España es una potencia en salud y es una potencia en alimentación. Por lo tanto, va a haber un espacio
verde, verde no sé de qué color llamarle, ¿vale? Donde van a convivir todas las dos ámbitos. Muchas gracias. Quería José Luis, si adicionalmente a toda esta información, y para un poco así para entrar en grandes temas del informe vuestro, ¿qué conclusiones dirías? Mira, Antonio, la gente tiene que mirar del informe que hemos sacado estas conclusiones para entender bien la agricultura, o estas cosas que son pistas importantes para seguirlo. Pues mira, yo creo que el informe estamos pensando en el del año que viene, porque el del año que viene no sabemos si va a haber inversión en globo, que como muy bien decía Beatriz, distorsiona por completo el informe. Entonces, bueno, veremos a ver qué sucede. Yo creo que es muy interesante mirar las áreas de inversión. Nosotros recibimos muchísimos proyectos en áreas muy concretas que van conectadas y los emprendedores van de alguna forma alimentándose unos con otros y que no coinciden con las áreas de donde se incrementa la inversión. O sea, la inversión, como estábamos hablando, decía Pedro, está yendo hacia abajo, está yendo hacia arriba, en este caso, está yendo hacia el agro, que nosotros lo llamamos el upstream, está yendo hacia el agro. La inversión ahora mismo en la parte cercana al consumidor se distorsiona por el hecho de que está Glovo y al final los números salen con una relevancia importantísima, pero si quitas Glovo, la inversión que hay en esta parte de la cadena de valor es muy pequeña. Y yo creo que el otro elemento muy importante es la propiedad intelectual y la creación de valor. Cada día más, y esto yo creo que Pedro y Jesús coincidirán, cuando recibas muchos proyectos y tienes que dedicar medio millón para invertir un proyecto y tienes uno que tiene 5 patentes y otro que no tiene ninguna patente, pues al final te marca muchísimo. Cuando tienes medio millón y recibes 5 proyectos que son del mismo sector, pues al final te decantas clarísimamente por el que tiene más tracción comercial, con lo cual yo creo que mirar dónde se está produciendo la inversión y buscar también la creación de valor materializada en forma de patentes. Eso para mí son los principales elementos que yo suelo recomendar a inversores. Startups. Muy bien. Alberto, así para hacer una radiografía completa y digamos, de trabajar en el espectro de la inversión, ¿por qué de repente, bueno, no de repente, sino cuál es el motivo principal de movilizar recursos hacia este punto y, digamos, qué tendencias habéis seguido o qué es lo que estáis mirando para los emprendedores que quieran acceder y presentar proyectos a ENISA? Nosotros, como sabes, somos una empresa financiera pública transversal, ¿no? Hasta la fecha, hasta el año pasado, prácticamente éramos transversal, con lo cual todas las líneas copaban cualquier sector. Es más, está hablando José Luis, está hablando Pedro, y surgen nuevos sectores totalmente tangenciales a este sector agrofood, ¿no? Como puede ser el health, como puede ser el pharma, como puede ser inteligencia artificial. ¿Y por qué les queremos encasillar en agrofood cuando igual pueden ser de otro sector en función del cliente final o en función del inversor que entra? No sé, tal. ¿Por qué estamos nosotros aquí precisamente? Bueno, nosotros hemos visto que hay una necesidad en el sector. Esa necesidad ha sido también detectada a través del Ministerio de Agricultura y gracias al Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia que se aprobó el pasado año, pues bueno, nos han dotado con un presupuesto aparentemente modesto, puesto que, como sabemos, son solo 39 millones para los próximos 3 años, pero que creemos que puede llegar a ser suficiente, junto con las otras líneas que tenemos transversales, como para incentivar, primero, a que los inversores también inviertan, puesto que somos una herramienta de financiación de coinversión con el inversor, ¿no? Por lo cual intentamos ser ese acicate para que ese inversor acuda a esta empresa. Y segundo, bueno, pues como todos sabemos y ha sido palpable, vemos que es un sector en el que tiene muchas cualidades, no solo desde el punto de vista del cliente, sino también desde el punto de vista de inversión, ¿no? Entonces, bueno, toda esa amalgama de beneficios hace que desde la administración hayan optado por dar cobertura una vez más a este sector. Muchas gracias. Una última, Jesús. Como te veo que estás mirando mucho,
y estás ahí mirando alrededor lo que está pasando. O sea, estoy viendo montones de documentos para inspirarme y tal. No, pero no me refería, perdona, no me refería al multitasking, me refería a que te veo Israel, China, cuéntame, y ahora te quería preguntar, bueno, vamos al otro lado, al tradicional de donde están los referentes de las startups y donde todo el mundo quiere encontrar sus parecidos, ¿no? ¿Qué está pasando en Silicon Valley con este sector? Pues bueno, uno de los vehículos de inversión más exitosos se llama AG Funder y entonces, pues no sé, le dan el dinero con camiones, o sea, es que cada nuevo vehículo que levanta tarda en levantarlo un ratito, entonces los LPs se tiran ahí, cada vehículo es más grande que el anterior, los ciclos de desinversión ya nos gustaría a nosotros lo rápido que invierten y lo rápido que desinvierten, vamos, es una maravilla y le dan a todo, le dan al pelo, a la pluma, a todo, una diversificación. A todo le parecen oportunidades y dices, hombre, la agricultura de precisión parece que está todo inventado, una porra todo inventado, está todo por inventar. Luego, claro, hay proyectos que son muy prometedores, pero que después llegas a aterrizarlos y entonces la realidad de lo que prometen no cumple con las expectativas. Yo he visto algunas startups norteamericanas que prometían algún santo grial. Decían, fíjate, hemos estudiado el proceso por el cual las frutas se pudren. Entonces, cuando la fruta está colgada del árbol, no se pudre, tarda muchísimo más. Está siendo alimentada por el árbol, hay un proceso natural que la conserva. Estudiando eso, unos tipos dicen, vamos a aplicar esto que hemos descubierto en el adhesivo de las pegatinas pequeñitas que pegamos en las frutas. Y con eso vamos a retardar el envejecimiento de la fruta y la llegada de la putrefacción. Claro, eso lo llevas a mercado, haces los números y es una cosa inconmensurable. O sea, hablar con los principales players mundiales de aguacate o de cualquier cosa, ¿no? Y luego, pues falta más y más y las cosas no aterrizan como se prometía. Pero lo que veo es que hay deseos enormes porque el premio que te puede tocar es tan grande que vamos a ver algunos récords en empresas innovadoras del sector agroalimentario haciendo salidas a bolsa que nos van a sorprender a todos. Y el tema del food delivery se quedará como una cosa más hot en el pasado que en el presente o en el futuro. Y yo creo que pues todo tema de food delivery al final es una pelea de gigantes donde no puede haber muchos a la mesa para comer y tiene que haber unos big players que se reparten la tostada, ¿no? Sí, yo creo que en el delivery llegamos tarde, efectivamente. Yo creo que ahí ya cualquier inversor que quiera entrar en ese sector o va a algún nicho muy concreto, pero ya está dando los primeros señales de que efectivamente el sector ya está muy lleno, ¿no? En cambio, como decía José Luis, conforme más vas hacia arriba o hacia la agricultura, aparecen nuevas oportunidades. Ahí el único problema es que España, cuando analizas un poco, por ejemplo, todos los que se consideran plant-based, estamos hablando solo exclusivamente de un 3% de la población, ¿no? Por lo tanto, el otro 97% sigue comiendo la misma salchicha y tal, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una especie de intermedio, es decir,
Claro, cuando le preguntas a mi padre, oye, ¿te vas a comer una salchicha plan B? Pues el señor no lo entiende, ¿no? Pero seguramente si le vas cambiando las grasas, le vas cambiando el packaging, le vas haciendo los cambios para hacerla muchísimo más, mucho más saludable, pues ahí empieza a haber un espacio, ¿no? Entonces yo creo que las empresas españolas con las que yo hablo, las corporaciones, están ocupando esos espacios porque no pueden dejar que les entre la competencia. Eso es. Y entonces lo que están habiendo son emprendedores. Antes preguntabas, Antonio, qué oportunidad había por startuperos y tal. Pues yo te decía, hay gente muy rápida que cuando yo empecé en este sector, todo el mundo conceptualizaba que el que no tenía la manufactura, el que no tenía el proceso, pues no podía hacer nada, y hay mucha gente que sin proceso ha conseguido encontrar un hueco de mercado, ¿no? Es decir, que tú antes parece que te necesitabas las máquinas, la industria para transformar esa proteína en algo que te puedes comer, y hoy en día hay muchos co-pakers, que le llaman ahora, o co-packers, que decimos en castellano, ¿no? Que son gente que están en otra parte del mundo, que tú le envías la proteína y no te envían un producto, y efectivamente tu margen es menor, pero como está diciendo Jesús, la oportunidad de mercado es tan grande que si te posicionas en ese sitio va a ser muy difícil que entren otros. Y si tú creas una marca plant-based y esa marca plant-based la posicionas en un mercado, me da lo mismo que sea en el premium, como hemos hecho nosotros en los helados, como en el mainstream, como hemos hecho con las hamburguesas, o en otros espacios, ahí ya no te va a entrar nadie. O si te entra alguien, entra a competir, como habéis dicho todos, ¿no? Por tanto, yo creo que es un excelente momentum, que eso no ha pasado en muchos sitios. Es decir, un señor que diga, oye, me puedo montar una fábrica de coches, y tú dirías que es muy difícil, porque si no tienes el dinero, no. Hoy hay gente en España que sin prácticamente tener fábrica ha conseguido crear una marca de tiras de pollo y la ubica en el mercado y está facturando. Efectivamente, no está siendo el mainstream, pero está llegando a un nicho de mercado, ¿no? Y yo creo que esas oportunidades en España están pasando y en el mundo están pasando, ¿no? Ahí la pregunta es lo de siempre, ¿no? ¿Quién se va a llevar al gato al agua? ¿Los que vendían las hamburguesas o los que vendían las máquinas para hacer las hamburguesas? Y yo creo que... Da la impresión ahí, Pedro, que hilando con lo que decía Jesús, que como hay tanta amplitud, pues va a haber bastantes gatos en el agua. Hay una cosa mientras vamos pasando al siguiente bloque, que me queda claro de todas vuestras apreciaciones, que son, además, quiero decir que aquí ya no me caben en los folios las notas, y os agradezco un montón que hayáis compartido con nosotros todo esto. Yo creo que toda la audiencia se lleva aprendizajes importantes hoy, se llevará además toques de atención y puntos donde anclar su curiosidad y donde abundar. José Luis, Pedro, Alberto y Jesús, os agradezco un montón que hayáis estado en este primer fórum con nosotros, y lo que me queda claro es que tiene que haber un segundo, porque a mí es que me quedan aquí todavía un montón de datos. Entonces, pues no sé si haremos una serie semanal o mensual, pero lo que queda claro es que algo hay que hacer alrededor de todo este movimiento. Y muchísimas gracias a los cuatro por ayudarnos a comprenderlo mejor. Un placer. Muchas gracias. Es un placer. Hola, Antonio. De nuevo, muchas gracias por haber moderado este enriquecedor debate. Iván, pues muchas gracias. Pues nada, pues ahora vamos a pasar a sacar unas cuantas conclusiones sobre este debate con Nora Alonso. De todo lo que hemos escuchado en la mesa de debate, ¿qué destacarías de todo lo que nos han contado? Bueno, yo destacaría varias cosas. Primero, que efectivamente tenemos que producir más y de forma más sostenible. Y como decimos siempre, producir de forma más sostenible no impacta solamente en la parte medioambiental, sino también en la parte económica. Es decir, tiene que haber una producción sostenible medioambientalmente y sostenible económicamente para toda la cadena de valor. Es cierto que este sector es probablemente de los que menos se ha afectado y, de hecho, en España incluso ha crecido. En la época más dura de la crisis que hemos vivido en los últimos 2 años, lo que nunca faltó en el supermercado fue los alimentos de cualquier tipo. No hubo ningún déficit o falta llamativa de ninguno de ellos. Y es cierto que tenemos que producir más, que tenemos que producir mejor, y para eso tenemos tecnologías. Tenemos tecnologías que van más allá, porque hoy se ha hablado mucho de la digitalización,
Pero como nosotros decimos siempre, la digitalización te permite tomar decisiones, pero después hay que ejecutarlas. Y para ejecutarlas necesitas herramientas como los insumos, como las semillas, bueno, y como nuevos sistemas de producción, desarrollo de nuevos alimentos, desarrollo de nuevos compuestos activos. Entonces, hoy tenemos herramientas para desarrollar tecnologías en prácticamente toda la cadena de valor y probablemente el sector agroalimentario, desde el punto de vista medioambiental, es el que más puede impactar para reducir ese impacto medioambiental y ese impacto en el cambio climático. Hoy se ha hablado mucho de gestión de datos, se ha hablado muchísimo de tendencias. Yo creo que hay algunas de ellas que no podemos perder de vista y es la salud de los suelos, los inputs como los agrobiológicos, todo lo que es agrotech pero no digitalización, no solamente datos, porque la agrotech va mucho más allá de los datos. Hay que hablar de salud animal también y esta crisis ha sido un ejemplo de por qué tenemos que cruzar cada vez más los conocimientos, las tecnologías, con una visión muchísimo más transversal y no tan vertical de cada uno de los puntos de la cadena de valor. Y efectivamente, en España tenemos oportunidad para hacerlo, pero se ha mejorado en inversión, pero tenemos algunas referencias y Jesús Alonso ha puesto algunos ejemplos, como es el caso de Estados Unidos, donde todo este sector ya tiene un grado de inversión tremendamente grande. O sea, en algunos casos, empresas que son muy jóvenes y que todavía no tienen productos en el mercado están levantando rondas de financiación de más de 400 millones de euros. Valoraciones enormes. Entonces, sí, efectivamente, tenemos una oportunidad en España, pero esa oportunidad la tenemos que materializar. Y tenemos que tener cuidado también en cómo analizamos los datos. Y se han manifestado en el debate, sí que se han incrementado las inversiones, pero si quitamos Globo, del cual se ha hablado mucho esta tarde, si quitamos Biotech Food, que efectivamente es una inversión muy interesante, pero no son muchas las que han ocurrido en el último año o 2 años. Y si quitamos todo eso, la realidad con la que nos encontramos es que el 70% de las empresas del sector no levantan más de $500.000 de euros. Y eso es un reto muy grande para poder crecer. Hay muy poquitas empresas que llegan a la serie A, y son datos del informe de eTable. Del 46% de las empresas a las cuales se les invierte en semillas, solamente la mitad, de esas startups, solamente la mitad logran una ronda de semilla y solamente un 10% de esas, solamente un 2%, consiguen una serie A. Pero la mayor parte de los casos no estamos hablando más de $500.000 de euros. Y eso es un reto enorme para poder crecer. Y es ahí donde entendemos que es necesario pues, que haya más inversores, que haya inversores en las primeras fases de prueba de concepto, que haya inversores en la serie A, pero que haya inversores que acompañen en el proceso de crecimiento, con dinero, pero también con conocimiento, con network, con capacidad de internacionalizar, con capacidad de crear empresas grandes en España, es decir, empresas que se sigan desarrollando en España, que tengan impacto a nivel internacional, pero que sean grandes, que sean empresas de éxito y que sean grandes más allá del delivery. Y aquí hay un tema que me ha llamado la atención y que en positivo y que se ha nombrado mucho también en la mesa de debate, y es cómo las inversiones están yendo hacia atrás en la cadena de valor. Hacia atrás quiere decir alimentación, pero quiere decir campo. Y quiere decir producción primaria. Y volvemos a la sostenibilidad ambiental y a la sostenibilidad económica. Y una de las cosas que tenemos que entender, y que esto los inversores también tienen que entender y que nosotros tenemos que apoyar, y que como SwanLab es precisamente lo que queremos hacer en esas fases de crecimiento, y es que son inversiones muy distintas al delivery, muy distintas a la digitalización. Son inversiones más costosas, más largas en el tiempo,
donde la propiedad intelectual e industrial tiene un impacto grande, que también se ha comentado en el debate, y donde hay que bueno, pues acompañar muchísimo para poder competir con inversiones que se están haciendo en Estados Unidos en los mismos sectores, porque en Estados Unidos ya se están haciendo y se han hecho durante los últimos años inversiones muy grandes ya en la parte más inicial de la cadena de valor. Entonces, yo sí que concluiría que España tiene efectivamente el entorno, tiene las empresas, mejora en la inversión en los últimos años, pero que todavía hacen falta nuevos vehículos de inversión que acompañen a las empresas en el crecimiento y que ahí efectivamente hay una oportunidad muy grande para los inversores. Yo estoy de acuerdo en que es un sector que bueno, que nos puede dar muchas alegrías en los próximos años.